Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude en este nuevo domingo y que la paz y su Santo Espíritu pueda estar aquí con nosotros y nos ayude en todo este buen entendimiento en su palabra. Hoy voy a continuar el tema que comencé la semana pasada, que Dios nos ayude a poder entenderla, porque esta palabra, este tema que he comenzado la semana pasada, pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pertenece a un Evangelio que todo aquel que cree tiene que fundamentarse en ese Evangelio. Y mayormente los que predican, los que dicen ser pastores, los que dicen ser sacerdotes. Hay un orden en el Evangelio de Dios. Hay un orden. Y ese orden no puede ser desordenado, o no tendría que haberse desordenado. Sin embargo, está escrito que se iba a desordenar porque escrito está, y ahora vamos a repasar, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Pero también dice la Escritura, y vamos a repasar también, que Dios, o sea, que Jesucristo es el Criador, y que por Él fueron formadas, dice, los cielos, la tierra y todo lo que en Él hay. Y todas las potestades que hay, también las hizo Él. Entonces, hoy voy a continuar el tema para que nosotros podamos entender, de acuerdo al Evangelio, ese orden que es de Dios. El orden que es de Dios. Porque dice que toda alma, dice, se sujete a las potestades. Dice, y que todas las potestades son de Dios. O sea que si todas las potestades son de Dios, quiere decir que estas que están en los aires, también las hizo Él. Y hoy entonces vamos a continuar el tema, repasando el apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, vamos a ir primero a Colosenses para corroborar que Dios es el que hizo todas estas cosas. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 16. Ya lo leímos la semana pasada, pero para repasarlo. Dice, hablando del Hijo, ¿no? De su amado Hijo, en el contexto, ¿no? de este capítulo, dice: porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. El primogénito de toda criatura. Dice este texto que leí acá, en el 15 leí, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Por qué es el primogénito de toda criatura? Porque en el cielo es el unigénito del Padre, unigénito. Pero una vez que se introduce a la tierra y toma forma viene en forma de carne, ¿no? O sea, nace como nacemos nosotros, ahí pasa a ser el primogénito, porque Él fue el primero en la resurrección y nos muestra a todos que Él es el primogénito de toda criatura, porque venció la muerte, resucitó y fue al cielo. Primogénito.
Viene como unigénito Hijo del Padre, unigénito y en la tierra primogénito de toda criatura, de todos nosotros, porque Él hizo un trabajo de, siendo Dios, tomó el lugar de hombre y resucita. Fue el primero que resucitó, el primero que venció la muerte, y por eso Él es el primogénito. Bueno, dicho esto, dice, hablando de este primogénito, ¿no?, que es el mismo Hijo de Dios, dice: porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. O sea que todo lo que Él crió, todo esto que dice acá el texto, todo lo hizo Él y para Él, en los cielos. Y cuando hace al hombre en la tierra, también lo hizo Él. Lo formó Él, está en el Génesis, pero acá nos dice cómo Él, que es antes que el mundo fue hecho, ¿no?, que pertenece al cielo ya todas las potestades y todos los tronos, todo principado, dice que todo fue hecho por Él y para Él. Así que nosotros partimos de un punto que pertenece al Evangelio, ordenado, porque nosotros tenemos conocimiento que el diablo se rebeló. Pero el diablo antes no era diablo, era el ángel de luz, era Luzbel, era un principal en el dominio, en el cielo. Por eso dice él que él hizo todo principado, todo, dice que todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que ni siquiera vemos que Él las hizo, porque no nos alcanza el ojo humano para verlo, pero que están. Dice que todo fue criado por Él y para Él. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, fue criado por Él y para Él. Así que partiendo de este punto, nosotros podemos entender que todo el orden del cielo fue todo hecho por Él y para Él. El diablo le servía al Señor cuando no era diablo, y sus hermanos, dice, también. Lo que pasa es que hubo una lucha en el cielo, una guerra, y el diablo desobedeció y fue arrojado a la tierra. El diablo y los que obedecieron al diablo, o sea, los que siguieron, que son estas potestades que están en los aires, que no las vemos, pero que están. Y por eso el apóstol dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. O sea que el orden no solamente lo dice en los Colosenses, sino que también lo enfatiza en Efesios. Entonces, siguiendo ese orden, vamos a ir al capítulo 13 de los Romanos, la página 181. El capítulo 13, versículo 1, que lo hemos leído la semana pasada, pero vamos a seguir con el tema y repasar. Dice así: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Confirma lo que leímos en Colosenses, que todo fue criado por Él y para Él. Por eso Él dice que no hay potestad sino de Dios. Pero después agrega y dice, y las que son de Dios son ordenadas. Porque las potestades que están en los aires fueron las que se desordenaron. No siguieron ordenadas en el orden del Señor o de Dios,
sino que se rebelaron contra el Hijo y contra el Padre y contra el Espíritu Santo y se desordenaron estas potestades que una vez sirvieron al Señor. Entonces dice, así que, en el 2, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. ¿Quién se opuso a la potestad de Dios primero? Si no fue el diablo en el cielo y los que creyeron en el diablo, o sea, sus hermanos, los que desobedecieron al Señor, a Dios, los que se rebelaron. Porque dice en el 2, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y Dios no es potestad. Ellos resistieron a la potestad de Dios. Desobedecieron y se desordenaron. Dice, repito el 2, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. ¿Qué le pasó al diablo y los que le siguieron? ¿No ganaron condenación para sí? ¿Dios no los condenó? ¿No están ya determinado cuándo va a ser vencido el diablo y los que confiaron en él, los que creyeron en él, estas potestades que están en los aires? Ya está ordenado que ya tienen su día y su hora, pero no va a suceder hasta que las cosas que están escritas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sean cumplidas. Porque dice Él que su palabra no pasará. Y si Él dijo antes que venga el fin, que iban a suceder muchas cosas, y están sucediendo, Él va a cumplir eso. Entonces, vamos a ir ahora, hablando de estas potestades. Yo siempre les digo que cuando el apóstol o los apóstoles se dirigen en las cartas, no se dirige a la gente que va a escuchar la palabra, sino se dirige a los santos, a los que una vez fueron iluminados por el Señor, a los que una vez fueron santificados por el Padre, como está en el capítulo 1 de los Efesios, que no lo voy a leer ahora, pero ustedes lo saben, y digo dónde está para que el que nos esté escuchando por internet pueda echar mano a la Escritura y pueda de por sí saber. Porque lo que hoy estamos predicando o tratando de entender está escrito en la Biblia, en su Evangelio. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y todas las cosas que pertenecen a Él tienen un orden. Y ese orden no puede, en el orden no puede haber un desorden. El desorden está porque, como dice el apóstol, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero no se las dice al hermano o la hermana que viene y quiere escuchar la palabra, sino se las dice a quien dirige, a quien predica, a quien va a predicar el Evangelio, que por el Evangelio viene la salvación para el alma. A esas personas se dirige el apóstol. Vamos a ir a San Pedro, la segunda de Pedro. El capítulo 2.
para continuar con el tema. Dice así, capítulo 1 el capítulo 2, perdón, de segunda de Pedro, el versículo 1. Dice así. Este es Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Ya está diciendo aquí Pedro que también hubo estos falsos profetas antes. Dice, como habrá entre nosotros. Nosotros sabemos que ellos eran del cielo, eran enviados con un propósito, pero iba a haber también falsos. ¿Por qué? Porque están los que están desordenados, que pertenecen al diablo. Estos son los que, dice, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Negar al Señor no quiere decir que no crean en el Señor, lo niegan con sus hechos. Dicen ser de Dios, pero encubiertamente hacen lo opuesto, porque enseñan diversas doctrinas, enseñan lo que no pertenece al orden de Dios. Enseñan a adorar a las imágenes, enseñan a pedirle a algún santo que le dé trabajo, que le dé salud. De esa manera lo niegan. Dice, y muchos seguirán, en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente hay que ha dejado de creer por la tanta cantidad de doctrinas que hay, de iglesias que hay? ¿Cuánta gente, cuántas almas? Dice, no, hoy voy acá porque me parece que es la correcta. Después va a otra, me parece que es la correcta. Y así va de iglesia en iglesia, buscando, ¿no?, la verdad, pero no la encuentra. Porque el mismo Dios dice que Él no es Dios de división, sino de unidad. No es Dios de iglesias, sino es Dios de la iglesia, la cual Él murió por ella. Hay diferencia. Entonces dice en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales, dice, la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Quiere decir que estos son estas potestades que desobedecieron, pero ya están condenados desde un principio, cuando el Señor venció. Por eso dice, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo. No estamos hablando de una persona que vive 40, 50 años, 70, 80 años, aunque viva 100 años. No se trata de una persona. Se trata de estas potestades que están en los aires, que no las vemos. Son las que desobedecieron. Así como están las que son ordenadas, que pertenecen a Dios, y están las que desobedecieron, que pertenecen al diablo. Y ahí hay una lucha
que no la vemos, que es que el apóstol, siendo un instrumento de Dios, la tenía clara, o sea, por el Evangelio, sabía, tenía conocimiento. Y por ese conocimiento nosotros también podemos entender lo mismo. Dice, con palabras fingidas sobre los cuales, dice, la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que están ya sentenciados desde un principio por el mismo Dios. Ahora vamos a ir a Judas, San Judas. Que habla de lo mismo, porque pertenece al mismo Evangelio. Habla de lo mismo, pero con otras palabras. Pero pertenecen al Evangelio. Son ordenados. Vamos a leer San Judas, la página 272. Podemos leer desde el 1, porque la verdad que confirma los que pertenecen al Evangelio del Señor. Estos son los santos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. O sea que fueron llamados en Dios Padre y conservados en Jesucristo por el poder de la resurrección y por el poder del Evangelio. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de la común salud. La común salud es Jesucristo, es todo el trabajo que hizo, es su Evangelio. Esa es la común salud. Me ha sido necesario escribiros, dice, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se dirige a estos santos que una vez fueron santificados por Dios Padre. Y les dice, ¿no? Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario, dice, escribiros. O sea que el mismo Judas le escribe a sus hermanos, a los santos que él sabía que habían sido una vez santificados por el Padre, y los exhorta y les dice, le escribe, dice, para amonestarlos, para encaminarlos en la fe del Evangelio. Dice, no habla de hombre común, no habla de un sacerdote, no habla de un pastor, no habla de un diácono, no habla de los santificados. Dice, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuándo fue dada esa vez a los santos? Sino que nos aclara el apóstol Pablo en los Efesios que ellos fueron santificados por el Padre en lugares celestiales en Cristo, o sea, en el cielo. Entonces, si vamos uniendo todos estos textos, está la ordenación que es de Dios, que está ordenada, y están los que se rebelaron, que son las potestades que están en los aires. Y estos santos, son los que tienen la lucha contra la carne y la sangre, que no pertenece a la carne ni a la sangre, sino a las potestades. Sin embargo, los pastores
que predican, les dicen que a la gente común que va y cree en el Señor porque tiene fe, le dicen que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Y sin embargo acá vemos a quién realmente se está dirigiendo el apóstol, a estos santos que fueron una vez iluminados, que fueron una vez santificados. ¿Para qué? Para que no se descarríen, para que no se aparten de la fe, para que no se olviden de dónde vienen. Porque una vez que están en la tierra es difícil controlarse, es muy difícil, se ve que es muy difícil. Entonces era necesario que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro que hemos leído, como ahora estamos leyendo Judas, era necesario que a estos santos también se los ajuste, para que no caigan, para que sirvan al Evangelio, a lo que una vez pertenecieron, ¿no? Entonces dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pero no se trata de hombres alguno ahí, sino que estos hombres son los que entran encubiertamente porque estas potestades entran en quien le dé lugar. Entonces, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. O sea que no son hombres comunes, entran encubiertamente en los hombres, pero pertenecen a la desobediencia desde largo tiempo. Dice, repito el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. ¿A quién condenó el Señor y arrojó del cielo? ¿No fue al diablo y a los que le siguieron al diablo? ¿No son estas potestades que el mismo apóstol y los apóstoles los ajustaban a estos mismos santos para que no caigan, porque sabían que estaban entre ellos? Entonces, dice, desde antes, dice, habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que estas potestades que desobedecieron en el cielo también entran encubiertamente para hacer su trabajo. Pero así como entran estos, también entran los santificados por el mismo Dios para hacer un trabajo ordenado, de unidad, de amor, de verdad, dándole lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ordenados por el Evangelio y por el poder de Dios y por el llamado. Ellos fueron llamados para obedecer al Señor y no lo negaron. Entonces, después sigue dando más luz, vamos a decir, para que nosotros entiendamos que esto que está escrito no se dirige a las personas, sino da el entendimiento a sus hermanos para que no caigan, no se aparten del Evangelio del Señor. Ahora, ¿por qué dice
que iban a negar al Señor. ¿Cómo lo niegan al Señor? Porque también lo predican, lo niegan con sus hechos. Si Dios dice, no te hagas imagen de mí porque a mí nadie me vio, y ellos lo hacen, lo están negando, lo están negando, y así sucesivamente. Si Dios le ordenó a los predicadores que no tomaran nada para sí, ninguna riqueza, ni plata, ni oro, ni nada, como los que están escritos acá en el Evangelio. Y estos que predican al Señor están todos ricos y llenos de dinero, y para que la hermana o el hermano tenga una entrevista tiene que sacar día y hora, y capaz que no le dan los años de vida para entrevistarse con su majestad. Entonces lo niegan con sus hechos. Bueno, ahora vamos a ir, y para redondear el tema, vamos a ir a los Romanos. Porque estas potestades que están en los aires estuvieron siempre, desde un principio. Y Dios tuvo que soportar estos que ya estaban preparados condenados ya de largo tiempo. El Señor los tuvo que soportar para cumplir la Escritura, para cumplir todo lo que Él había determinado en su Evangelio. Él con paciencia, dice, soportó a estos que desobedecieron. Lo soportó. Entonces vamos a ver que está escrito para que nosotros en este tema podamos tener confianza de que lo que está escrito todo es válido para nuestra enseñanza. Entonces, vamos a ir a la página 178, apóstol Pablo a los Romanos. El versículo 22. Capítulo 9, versículo 22, la página 178. Dice así: y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, ¿se habrá soportado el Señor que, sabiendo que estos vasos preparados de ira, dice, Él soportó que lo llevaron aún hasta la muerte? En una ocasión vinieron a prender al Señor, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un militar, a uno del ejército ahí que lo vino a buscar, un soldado. Y el Señor lo frenó a Pedro y le dijo: ¿no sabes tú que si yo, dice, orara a mi Padre, le pediría a mi Padre y mi Padre enviaría una legión de ángeles que me vinieran a ayudar? Sin embargo, Él tuvo que soportar estos vasos preparados para ira, ¿no? De ira, preparados, dice, los tuvo que soportar. Y no solamente en ese caso, cuando Él envió sus profetas, a unos mataron, a otros apedrearon, a otros en cárceles, otros decapitados. Esos son los
los que están condenados ya de largo tiempo, que dice la Escritura. Y dice, repito el 22, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Todos estos grandes que hicieron gran estrago en la humanidad, sabiendo que el diablo era con ellos, él tuvo que soportar para poder cumplir todas las determinaciones de él. Y dice, así que estos vasos de ira preparados para muerte es porque ya tienen la condenación desde un principio. Dice, su condenación no se tarda, porque el Señor pronto viene a cumplir todas las cosas que están escritas de Él. Dice en el 24, dice, los cuales también, en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostróla para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Los vasos de misericordia son estos santos que estamos hablando. Estos santos que una vez fueron santificados por el Padre en el cielo. Que están ordenados para bien. Pertenecen a la ordenación de Dios. Dice el 23, repito, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostróla para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, porque los prepara para el cielo. Son del cielo y los prepara porque los introduce en la tierra para ayudar en el Evangelio, para cumplir su palabra, para cumplir su promesa, pero pertenecen al cielo. Acá en el 24 lo va a confirmar, dice en el siguiente texto, dice, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. A estos vasos de misericordia los ha llamado. Y no solamente de los hebreos, de los judíos, sino también de los gentiles, porque hay un llamamiento dentro de ese orden. Y en ese llamamiento están estos hijos del Señor que están ordenados para trabajar por el Evangelio. Repito el 23 y el 24. Y para hacer notoria, dice, las riquezas de su gloria, o sea que para cumplir todas las cosas tuvo que soportar con mucha mansedumbre, dice, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Ya están preparados para muerte, él tuvo que soportar. Y después dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, los santos, los santificados, los que el apóstol Pablo llama, encabeza las cartas, sea a los corintios, sea a los efesios, llama a los santificados, a los que una vez fueron ordenados por el Padre, a los que tienen un trabajo que hacer unido en el Señor. A ellos llama y los ajusta. Por eso dice, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros. No solo de los judíos, dice, mas también de los gentiles, porque de los gentiles que somos nosotros también están sus determinaciones, sus enviados.
Bueno, hermanos, que Dios nos ayude, que nos dé el entendimiento pleno para poder entender que la Escritura no puede contradecirse. Si el apóstol dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, pues hoy pudimos comprobar a través de la Escritura que estas potestades son las que fueron desordenadas, las que desobedecieron, las que amaron la injusticia. Dice, el Señor dice que Él amó la justicia y el diablo amó la iniquidad, la injusticia. Ahí está lo opuesto. Y estos que fueron desordenados o que trabajan desordenadamente es el diablo. Pero ese diablo tiene mucho poder. Por eso en Efesios dice, en Efesios al final, aparte de que la lucha no es contra carne ni sangre, agrega algo más. Y dice, así. Ya les digo, hermanos, se me fue la hoja. Acá lo tengo. Dice algo más. Efesios, la página 220, el capítulo 6, al final. El capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo. Ahí ya agrega, dice señores del mundo porque los que se esconden en estos señores del mundo son los que hacen las divisiones, son las que encubiertamente entran para engañar. Dice, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea que no solamente es contra potestades que están en los aires, sino contra hombres que el diablo los agarra, que ya desde antes están ordenados para desobedecer al Señor, o sea, desobedecen, entran encubiertamente. Dice, gobernadores de estas tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de estas tinieblas si no son los que desobedecieron al Señor? Los que no obedecieron al Evangelio. Dice, contra malicias espirituales en los aires. Están. Nosotros no las vemos, pero están. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Le dice, el apóstol se dirige a estos santos que una vez fueron santificados por el Padre. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, que es el Evangelio, que es el trabajo que hizo el Hijo de Dios. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Esa es la armadura de Dios, el Evangelio de paz, la fe. Dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién puede tirar estas cosas que el apóstol se expresa de esa manera? Se expresa de esa manera porque ellos saben de dónde vienen y a quién tienen que servir. Y saben que el diablo viene también con toda su fuerza a engañar aún a los escogidos. Entonces, él los exhorta para que no se caigan, para que no desobedezcan, que recuerden que una vez fueron iluminados por el Padre y que tienen un trabajo que hacer
y bueno, y Él los ordena, les habla como padre a hijo, les habla el apóstol a estos santos. Entonces dice, para terminar, dice: sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que es el Evangelio, y tomad, dice, el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios sino en el Evangelio que Él nos dejó? La armadura de Dios en su Evangelio, en su totalidad, con un entendimiento ajustado a la ordenación de Dios, no a lo que está desordenado y sentenciado ya de largo tiempo. Y estas cartas que el apóstol dejó, no la dejó para el creyente común que tiene fe y cree, sino para estos pastores que predican el nombre del Señor Jesucristo y no hacen nada por la unidad, nada por la hermandad, nada por la justicia que pertenece al Señor Jesucristo. Se hicieron más que maestros, se hicieron profetas, se hicieron pastores, se hicieron sacerdotes, se hicieron sumo pontífice, sin que el Señor les hablara y les dijera tal o cual cosa. Y han dividido a una humanidad que tiene, sí, esperanza, tiene esperanza en Dios, pero está dividida y la división se opone a la ordenación de Dios, se opone. Así que estas cartas son para estos que predican, que conducen a las almas a la salvación, supuestamente, pero hay confusión. Que Dios nos ayude. Este pueblo santo ha nacido para unir. Para unir, es una determinación de Dios. El pueblo de los gentiles tenía que nacer. Y por eso también leímos que también, así como de los judíos, también de los gentiles, porque hay un llamamiento a estos hijos de Dios y que tienen que obedecer y pertenecer al Evangelio, luchar y trabajar por la sana doctrina y por el alma de las personas, no por los beneficios que la hermana o el hermano le puedan dar en lo personal, sino la vida para su alma, una prédica ordenada, un evangelio ordenado, que tiene promesa. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.